El tema, el daño a la tierra será reversible. Quien nos acompaña es Inés Manzano. Ella es abogada especializada en Derecho Ambiental, ex subsecretaria de Calidad Ambiental, asesora de varios organismos públicos en temas ambientales, dentro de ellos principalmente el municipio de Guayaquil y la ONU. Ex candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador, expresidenta de CENDES, que es el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador. Gerente general del Estudio Jurídico Manzano y de consultora ambiental. Asamblea fundadora de la ONG Círculo Verde. Por favor, un fuerte aplauso para Inés Manzano. Nosotros pensamos que esta es la era de la sostenibilidad. Algunos de ustedes ya han estado hablando o han escuchado acerca, por ejemplo, de la cuarta revolución industrial. También se habla de la sexta revolución, no más que revolución industrial, es una revolución en innovación, que es donde va la parte de sostenibilidad. Entonces la pregunta siempre va a ser, ¿estos 3 años en verdad son tan cortos? ¿Es verdad? O sea, ¿es verdad lo que va a pasar? ¿Estamos atrasados? ¿Estamos a tiempo? Entonces hay que como que remontarse. Y este es un poco de historia. El planeta toda la vida ha tenido calentamiento global. Toda la vida ha tenido gases de efecto invernadero. De hecho, si no, no fuera posible la vida en el planeta. Lo que ha pasado es que el exceso de gases ha hecho que se concentren en la estratosfera y es como una net, ¿no? Más o menos como este círculo de luz que me llega a la cara, es así. Ahí está concentrado todos estos gases de efecto invernadero que lo que hacen es eso, hacer un efecto como que si yo estuviera atrapada en un cristal con un ambiente agradable para la vida. Entonces eso ha existido. Si no tuviéramos esos gases de efecto invernadero, la vida fuera en el planeta menos 40 grados, ¿no? Entonces no es malo los gases, lo que ha sido malo es el exceso por la parte industrial. Es cuando el hombre comienza en su revolución industrial, o sea, conoce lo que es el hierro, el vapor, a partir de la biomasa, del carbón, de los fósiles, y eso ha sido que exacerbe estos gases y que se concentren, y es como una net, como una tapa, y lo que hace es que esto permite que entren los rayos del sol a la Tierra y como que rebotan, ¿no?, en la estratosfera. Algunos salen, otros se quedan. Los que se quedan es lo que hacen que cause este calentamiento anormal del planeta. Y ahí es cuando surgen los temas de cambio climático. Cambio climático sí es algo nuevo, o sea, sí viene con la parte industrial. Y eso se lo ve con estos fenómenos naturales o climatológicos que son, digamos, más exagerados, más profundos, hay más desertificación o vienen, bueno, no sé si han visto los huracanes, solamente el del año pasado era terrible, era del porte de Florida y pasaba la Florida de un lado al otro, ahora que hubo también otro. Entonces, eso es consecuencia de este cambio en el clima. ¿Qué pasa cuando calientas algo? Derrites algo también. Y esa es la parte, esto es la hermosa Antártida, que es como la conocemos, con hielo. Y hay una imagen, si me la puedes pasar, esa es a este año, cómo está lo que es la parte de Groenlandia, está Groenlandia y la Antártida, cómo se ha ido reduciendo la capa de hielo. Estos son datos reales, no son míos, la fuente es la NASA usualmente, o la NOAA en otros casos. Y ahí se dan cuenta que lo rojito es lo que era como usual, el promedio de hielo. Cuando tú deshielas algo, usualmente lo que va a pasar es que esta abundancia de agua nueva, que no existe, que además es fuente de agua dulce, lo más importante que hay para el planeta y para los seres vivos, hace que se eleve el nivel del mar. Ya se elevó 20 centímetros el nivel del mar. Entonces, 20 centímetros a veces la gente dice, pero no es mucho. Sí es para las islas. Hay una que se llama Tuvalu, que está en el Pacífico, y esa isla realmente creo que va a ser la primera migración que vamos a tener, no por cuestiones políticas, sino por cuestiones de cambio climático. Y así creo que va a pasar con la mayoría de las islas del Pacífico, que 20 centímetros sí les hace la diferencia.
quienes son los más afectados es la costa. Entonces, el Ecuador tiene un poco más de 700 kilómetros de costa. Estamos como en los países más vulnerables al cambio climático. De hecho, hay una convención marco de Naciones Unidas que así como que pone las características del Ecuador, ¿no? Y como siempre hemos sacado así como primer lugar. Vulnerables, ¿por qué? Porque tenemos región andina, donde están obviamente glaciares tan importantes como la del Chimborazo. Dos, los que tienen islas. Nosotros tenemos una isla, Galápagos, varias islas, un archipiélago, y están con zona costera. Entonces, esas como características hacen que pues tengamos que estar un poquito más preocupados. La incidencia del Ecuador en el cambio climático es el 0.01%, nada. Sin embargo, lo que recibe del cambio climático a nivel mundial es muy alto y el costo va a ser mucho más alto. No sé si ustedes están por una empresa, la empresa de mi esposo. El sector del agro es un sector al cual nosotros siempre estamos como muy preocupados viendo lo que está pasando con los temas de cambio climático, cómo hay nuevas plagas, como por ejemplo no se puede determinar muy bien la época de la sequía. Trabajar con pequeños agricultores es muy difícil. Si bien alguien hablaba, creo que eras tú que hablabas acerca de la cantidad de personas que tienen teléfonos en el Ecuador y cuáles tienen estos teléfonos inteligentes, lamentablemente el agro tiene teléfonos análogos. Entonces la información muchas veces no les va a llegar como debería, no están, digamos, la información. Alguien hablaba, creo que era María Luisa, hablaba de abrir la información. Pues abrir la información también significa abrir la información nacional, para que puedas un poco contribuir a esta agricultura que es la que va en decadencia. Las ciudades se vuelven más importantes. ¿Por qué? Porque el 80% de la población al 2030 va a estar en las ciudades. Entonces, tener una ciudad sostenible es como condición sine qua non. Va a haber con esto pues más población asentada en las zonas costeras. ¿Por qué usualmente se ha hecho esto? Desde la época de la primera revolución, cuando hubo el vapor, etcétera. Aquellas ciudades costeras eran las que más rápido se desarrollaban, obviamente por el comercio, el acceso al océano, al mar, para poder hacer sus intercambios comerciales. Entonces son las más desarrolladas. Miren ustedes la ciudad de Nueva York, Hong Kong, o sea, tenemos mucho, Singapur, son ciudades muy, muy grandes. Hay excepciones, obviamente México es enorme y no está al pie del mar, pero lo que quiero decir es que esas ciudades justamente son las que van a tener este problema. Guayaquil no está exento. La NASA hace unos 3 o 4 años hizo un listado de las ciudades que van a sufrir el cambio climático y puso Guayaquil, o sea, siempre en el top 10 de las cosas que no están tan bien, pero Guayaquil estaba ahí y nosotros creemos que es una realidad que ya le hemos un poco palpado. Acuérdense de la sedimentación que sufrimos en el momento que tú sedimentas un río, el agua sube, o sea que no solamente es el cambio climático, sino es todo esto que está pasando con mal uso o mala gestión de los recursos naturales. Entonces, este mapa es a enero del 2018 y si ustedes ven ahí, siempre cada año, quienes estamos en los temas así ambientales, cada año siempre dicen, este es el peor año del mundo, este es el más caliente, y hasta el siguiente año, cuando dicen, este sí es el más caliente, bueno, este enero del 2018 fue el más caliente. Y entonces lo que está indicando es que se está acelerando esto de que no queríamos llegar a 3 grados que se suba en el planeta. Hoy en día ya vamos como 1.5 y lo que ha hecho el Acuerdo de París de Cambio Climático, que se reunieron por primera vez empresarios, municipios y los estados, porque ya los estados creo que se declararon incompetentes en decir no puedo solo, tengo que traerme al sector privado, al empresarial, para que entienda lo que yo estoy viendo en estas cifras, y también a los municipios, por esto que les digo que va a haber más personas en ciudades. Y en ese acuerdo de París del 2015, Ecuador también hizo sus compromisos, por ejemplo, ir hacia un cambio de energías renovables, las famosas hidroeléctricas. Nos comprometimos en el 97% de que la energía va a venir de energía limpia.
lo cual lo vamos a poder cumplir, porque nosotros tenemos los recursos en las cordilleras, pero creo que no es solamente que yo lo cumpla, sino que lo cumplan los demás. Del 2015, los compromisos nacionales han cumplido 1/3. Por eso es que hoy, o mejor dicho, hace un año más o menos, el Foro Económico Mundial dijo 3 años y nada más. La información que existe es información que está disponible para todo el mundo, pero es una información que viene trabajándose desde el año 97 a través del panel intergubernamental de cambio climático, que en su sigla se llama IPCC, que es el que da pie a esta Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas y después a todos estos protocolos que van saliendo, que el de Kioto, que el Acuerdo de París, etcétera, etcétera. Este es el mundo como lo vemos. Posiblemente pueda cambiar, sí, y esa es la parte de la mala noticia. En el siguiente gráfico es lo que yo les hablaba del IPCC, y al inicio todo esto, enfrentar que cambios en lo que yo les hablaba en la estratosfera de los gases de efecto invernadero, y los gases de efecto invernadero más conocidos es el dióxido de carbono o el CO2, que es la combustión para la redundancia, combustión de combustibles fósiles. Aparte es el metano. Entonces el metano es cuando hay descomposición orgánica, por ejemplo en los botaderos de basura. El otro es unos que están más ligados a la capa de ozono, que son los CFCs, los clorofluorocarbonados, hexafluorocarbonados. Entonces estos gases, se ha estabilizado el CO2, pero el metano está, digamos que se ha incrementado. Estos gases tienen diferencias calóricas o energéticas, entonces no es lo mismo una tonelada de CO2 que una tonelada de metano emitida. La de metano es 80 veces más potente, entonces para que vean lo fuerte que es combatir estas fuentes de metano. Y en el anterior, si tú me pones en el anterior, este gráfico es un gráfico del IPCC desde que comenzó en el año 90 a conversar, a decir que algo estaba pasándole al planeta y que por favor estemos atentos a eso. Y esta ola de que algo estaba pasando en el planeta viene de los años 60, pero en el 90 digamos que comienza ya técnicamente a ponerse científicos. El IPCC tiene 2.000 científicos. Y de ahí, como este es un ser humano en el cual poco a poco vamos aceptando a nivel mundial por las evidencias que es por el ser humano este proceso de exacerbarse estos gases de efecto invernadero, hasta que en el 2015 sale el último reporte y lo que dice es extremadamente certero que es la actividad del ser humano. Y ahí es cuando comienza pues el acuerdo, perdón, 2013, comienza el Acuerdo de París. Si me pasas en el próximo, yo no sé si ustedes están o conocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17, son muy lindos. Tenemos 15 años como país nos hemos comprometido a contribuir con esos 17 objetivos y tenemos 15 años. Comenzaron en el 1 de enero del 2015 y van a estar hasta el 31 de diciembre del 2030. Por eso es que cuando hablo yo sobre los temas de plástico, que ahora es un tema que, digamos, candente en los temas ambientales, yo siempre hablo del 2030, para ser coherente de que podemos llegar y darle un tiempo al sector de plásticos, al sector de alimentos, de que pueda hacer ciertos cambios. Y en estos 17 objetivos se va calificando año a año el Ecuador, autocalificando. Están allá abajo, no hay ninguno en verde. A mí de los más importantes obviamente es el fin a la pobreza, es el número 1. La numeración no significa que hay un orden de prelación, pero sí suena lógico que el primero sea el fin de la pobreza. El segundo es hambre cero. El 10% de la población en Guayaquil sufre de hambre. Es más, va a la cama con una agüita de canela. Y en sectores muy cerca de sectores con condiciones mejores o de clase media alta o alta.
Y así tenemos todos los demás, educación, salud, etcétera. Hemos mejorado en ciertos indicadores. Ahora el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se alineó también con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para poder entregar información. Y las empresas están tratando de identificar qué objetivos ellos pueden también, como que, digamos, contribuir o apalear. Y esto es importante en el sentido de que todo lo que le hemos estado hablando, que parecen súper malas noticias y las consecuencias y etcétera, al final del día el Foro Económico Mundial no se equivocó. En 3 años, si nosotros no, ya nos dieron los límites de seguridad del planeta. Y el límite de seguridad del planeta era que no podía pasar a 2 grados y ya estamos en 1,5. El límite de seguridad del planeta era que no podíamos pasar de 450 partículas por millón en el aire y estamos, creo que en 380 más o menos, y en ciertos momentos a 400. Otro de los límites era, bueno, un poco parar el tema del CO2, lo hemos logrado. Hemos logrado que la capa de ozono vuelva como que a recuperarse, pero todos estos embates a la naturaleza, mucho más allá de lo que un Estado puede hacer o de todas las naciones puedan hacer, estas son unas metas que el Foro Económico Mundial, con los científicos, con la que presidía en ese momento la Junta de Cambio Climático de Naciones Unidas, y con 6 científicos dijeron, vale, vamos a ponernos serios y vamos a ver qué exactamente vamos a poder hacer como nación. Como nación, 30% del consumo de electricidad que provenga de energías renovables. Yo diría que check el Ecuador en eso. De ahí proyectar planes para que las ciudades y los estados abandonen la energía de combustibles fósiles en el 2050, con una financiación de $300 mil millones anuales. Entonces, lo que está diciendo es, bueno, ya ok, reduzcan al 30%, pero para el 2050, no sean malitos, 30 años después de esa meta, digamos que vamos a hacer 100% energía renovable. ¿Quién lo ha logrado? Pues hasta ahora nadie. Sin embargo, hay varios compromisos, Noruega, Costa Rica, y hay un estado americano, que es California, que es como la 5ª economía del mundo, que ellos, digamos, hacen muchísimo por la energía renovable, incentivan, pagan muy bien esa generación eléctrica. Entonces, creo que también esos son ejemplos a seguir. Asegurarse que el 15% de todos los vehículos nuevos sean eléctricos. ¿Por qué? Porque el 20% de los gases de efecto invernadero provienen del sector de transporte. Reducir las emisiones netas debidas a la deforestación. La deforestación es súper relevante en tema de gases de efecto invernadero. Un poco para que sepan, un árbol crece captando CO2, así crece. En el momento en que tú lo cortas, liberas el CO2 que ha retenido. Entonces, por ejemplo, en bosques como amazónicos, la retención de 1 hectárea puede ser de 400 toneladas por hectárea. Eso es bastantísimo. Publicar un plan para reducir a la mitad las emisiones debidas a la deforestación antes del 2050, un poco para saber dónde están aquellos países que no están controlando su deforestación. Ahora, Ecuador es el número 1 en tasa de deforestación a nivel de Latinoamérica, así que ahí tenemos mucho que hacer todavía. Y una cosa que es súper interesante, que es alentar al sector financiero a emitir más bonos ecológicos o más bonos de cambio climático para apoyar los esfuerzos de mitigación de este tema de cambio climático. Hace un par de años yo estuve en una reunión, bueno, no es una reunión, es como un tema de conferencias que se llama SOCAP en San Francisco, que es Social Capital Markets, y lo más interesante era ver a estos chicos millennials donde querían ellos presentar proyectos que sean sociales sobre cambio climático. Impresionante, era tal vez el 50% del portafolio de los proyectos y eran proyectos que eran sostenibles, entonces los presentaban a los family offices y pues nosotros veíamos cómo estaban esos proyectos, si eran financiables o no. Entonces yo creo que lo que más me gustaría ver, y ahí hay un potencial, es cómo haces que haya más inversión de impacto social, que es algo que deberíamos de seguirlo, y en eso meter el tema de saneamiento, o sea, de agua potable, el tema de cambio climático, y creo que lo que nos está diciendo a nivel mundial el Foro Económico es
miren, el mundo se mueve económicamente, eso ni lo discutamos. Ir allá y yo ponerle la cara así santa y decir, es que nos vamos a morir, etcétera, no, eso no funciona. Pero si le das unas herramientas, digamos, financieras, la industria se mueve, el mundo se mueve. Y creo que no es que hay que decir que es malo o bueno ciertas economías, sino vamos a buscar soluciones para ellos y enfrentarlas con dignidad, digamos, de alguna manera, pero también con inteligencia. Los dejo ahí, porque no sé ni cuánto tiempo era que yo tenía, pero quiero dejarlos con esa última imagen, que es una imagen de algo que promovemos mucho con la fundación, que es una fundación bastante nueva, pero que creo que ha hecho bastante impacto con el tema de plásticos y de economía circular. Nosotros estamos promoviendo un proyecto de ley a nivel nacional que es para regular el uso de plásticos en el Ecuador, tomando en cuenta que la industria de alimentos para la industria de alimentos el plástico ha sido muy, muy importante y para la salud del consumidor también, así que no es que no satanizamos el plástico, de hecho es un material tan noble que el hombre lo hizo para 400 o 500 años, pero nosotros lo utilizamos para 5 segundos. Entonces es un poco de inteligencia en ese tema de separación en la fuente, de reciclar. Y la economía circular es lo que la Fundación está promoviendo, que es, digamos, que el escenario de hoy en día en el Ecuador es la economía lineal. Extraigo recursos y los boto. Extraigo recursos y los boto. La economía del reciclaje nosotros no la hemos llegado a tener. Ustedes comprenderán que creo que Atuntaqui es el primero que ha hecho algo que funciona. También Atuntaqui es muy chiquito. Loja y Cuenca lo han hecho desde el año 2003. Pero ahí van como que un poquito, pero el Ecuador entero no ha logrado el tema de reciclaje. Y la economía circular es sencillamente cuando yo ya no reciclo, sino que reuso todo para utilizar eso para otro proceso industrial. Eso, y para darles un ejemplo final, lo vemos, por ejemplo, en las industrias azucareras como San Carlos o como Valdés, el bagazo, que es un rechazo de ellos, es un desecho, lo utilizan para generar energía renovable a través de un desecho, de una biomasa. Y eso es un poco lo que tenemos que fomentar, la economía circular, donde ni el plástico es malo si es que yo llego a ese nivel. Así que eso es todo, gracias.